El juicio eterno es una realidad, lo creamos o no, nos guste o no, lo queramos o no. Es en esta vida donde decidimos el veredicto y el desenlace del juicio eterno. Esta vida se puede comparar con dos lugares, uno en paz y otro en llamas, siendo consumido por fuego. Los del lado de la paz son los que han recibido a Cristo y viven el preámbulo de lo que vivirán por siempre. Los del lado de las llamas son los que no han recibido a Cristo, lo han rechazado o se han alejado de Dios y viven en angustia y tribulación, bajo la ira de Dios. Y, aunque lo disimulan y aparentan estar bien, sus vidas son miserables y vacías, sin propósito. Ellos viven también el preámbulo de lo que les espera por la eternidad. El juicio de Dios. Primero, lo entienden todos. El juicio de Dios es para todo el mundo. Cristianos, no cristianos, los que queremos a Dios y los que no. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Segunda sentencia, muerte eterna a los que practican el pecado. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Tercera es según verdad. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Cuarta, el juicio eterno es justo. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Nadie podrá acusar a Dios de injusto, porque Él envió a Jesús a salvarnos de su juicio y nos llama al arrepentimiento por medio de otros. No va a haber ningún ser humano que pueda decir que Dios nunca le dio la oportunidad de creer en Él, aun aquellos que viven en comunidades remotas e inaccesibles. Si el Evangelio no llegara a ellos como diseñó Dios que fuese, aun ellos, quienes no cuentan con la palabra escrita de Dios, muestran que conocen la palabra cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, y no tendrán ni la más mínima excusa si hacen lo incorrecto, y van contra su conciencia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ellos serán condenados porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero eso solamente será la excepción, y no la regla,
porque Jesús aseguró que se predicaría el Evangelio a todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra, y todo el que crea será salvo. ¿Qué pasará con todos los que nunca oyeron el Evangelio? Es una muy buena pregunta, porque entendemos que el juicio va a ser a todas las naciones, a los que conocen, a los que no conocen, a los que oyendo a Dios lo despreciaron, aquellos que lo seguimos, aquellos que en un momento determinado también apostatarán la fe, católicos, apostólicos, romanos, gedeones, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. Las sectas también incluyen el juicio, porque Dios es un Dios inclusivo. Con Dios nada nos falta. El asunto es que hemos sido expuestos realmente a la palabra y muchos no hacemos caso. A muchos, como decía mi abuelita, nos entra por este oído y nos sale por este. Entonces, es una situación de responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos. Ahora bien, la respuesta, ¿qué sucede cuando con aquellos que nunca oyeron el Evangelio en el día del juicio final? Ha sido objeto de un debate teológico durante mucho tiempo. De hecho, la Biblia no proporciona una respuesta directa y explícita sobre esta cuestión del juicio, pero podemos discernir por las enseñanzas de Cristo Jesús y la revelación del Espíritu Santo principios universales que sí nos dan la respuesta. Voy a explicarles 4 perspectivas que tienen que ver teológicamente y con las denominaciones, y al final examinaremos los principios de Jesús y del Espíritu Santo. La primera de ellas es la teología de la revelación general. Ella sugiere que Dios se revela a través de la creación, de todo lo que vemos y de la conciencia moral de la gente, y que todas las personas, incluso aquellos que no han oído el Evangelio, tienen la oportunidad de conocer a Dios a través de una revelación general. En este sentido, se argumenta que Dios juzgará a las personas basándose en la luz que han recibido, según ya lo leímos, como dice Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esta es una equivocación porque ya no hace posible el evangelismo. Se cree que aunque no oigan de Dios, Dios los va a juzgar por la pequeña luz que tengan de otros. La segunda perspectiva es la inclusión de la gracia. Algunos teólogos sostienen que la gracia de Dios es más amplia y generosa de lo que se entiende comúnmente. Creen que Dios podría extender la oportunidad para salvación a aquellos que nunca oyeron el Evangelio de manera directa, basándose en su amor y en su justicia infinitos, y sin embargo esta teoría es una verdad pero a medias, porque no tiene sustento bíblico y desafortunadamente ha propiciado que surja la filosofía del universalismo, que es una secta falsa con millones de seguidores llamada la gracia universal, que enseña que no existe ni el cielo ni el infierno. Eso totalmente lo descarta porque la Biblia nos habla claramente de que existe el cielo, es donde vamos a pasar la eternidad con Dios, pero también existe un infierno. Y hay mucha gente que basada en esta teoría del existencialismo, pues no cree en Dios y se le hace muchísimo más fácil creer en lo que su corazón le diga, lo que escucha, lo que ve, y el análisis tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Nosotros entendemos que a Dios no le importa tanto la capacidad académica, la preparación que usted y yo tengamos, nuestra connotación social, eres de la alta, de la media, de la baja, fuiste ratón vaquero, ahora ya eres ya un buenito. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa, porque siempre se los he dicho,
A Dios no lo impresionamos con lo que sabemos o con lo que somos. A Dios lo impresionamos cuando le obedecemos. Yo sé, entiendo perfectamente que hay mucha gente que sabe muchísima más Biblia que yo. Hay gente que la verdad, pues yo me quedo maravillado, te hablan libros completos de la Biblia de memoria y es plausible. El asunto es que sí saben mucho, hablan muy bonito, pero no viven lo que explican o lo que enseñan. Y es ahí donde Dios dice, pues ahora sí que, pues no te conozco, va a decir al último, ¿no? Apártate. Y eso tiene mucho que ver con esta teoría del universalismo. Por eso es importantísimo que usted y yo tengamos a bien entender lo que Dios nos dice. Esta situación tiene que ver con la tercera teoría también, que viene en la del juicio sin obras. Hay interpretaciones que sostienen que el juicio final será basado en las obras y el comportamiento moral de las personas, independientemente de si conocieron o no el Evangelio. Esto no es así. En realidad, nosotros entendemos perfectamente que independientemente de que si conocían o no el Evangelio, esta visión se basa en pasajes como Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16, en donde se menciona, ¿verdad? Se menciona de alguna manera que Dios juzgará a cada uno según sus obras y que las personas que están sin ley serán juzgadas sin la ley. Y esto es una verdad a medias también, porque contradice lo que enseñó Jesucristo en los evangelios y lo que el Espíritu Santo nos ha guiado a entender en el Nuevo Testamento, que contradice la salvación por la fe y por la gracia. Y recuerden que no es por las obras, no es por lo que tú y yo hacemos. Muchas personas dedicamos la vida a atender a otros y eso es bueno, pero eso no impresiona a Dios. ¿Y por qué no impresiona? Te voy a decir por qué. Porque finalmente, si tú y yo servimos al prójimo, no somos nosotros, es Dios en nosotros, ¿te das cuenta? O sea, yo quisiera estar ahorita en mi casita durmiendo, con un cobertor San Marcos y bien tranquilo, en vez de estar aquí, la verdad, honestamente. Pero Dios me acompaña, Dios me trae. ¿A cuántos en la casa les pasa lo mismo? ¿Para qué me trajeron? Hubieran traído al Raúl, le hace más falta. Yo me quedo a hacer qué hacer. Al fin que como ya sé en cuánto tiempo llegan, pues me aviento una jetita de una hora, hora y media, y luego ya hago el quehacer, ¿sí me entiendes? Pero no funciona así. Lo bueno que sale de nosotros no es porque seamos buenos, es porque Dios lo pone. Dice la bendita palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, basado en esa situación, pues esta teoría no tendría razón de ser. No es por obra, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Usted y yo hoy somos salvos porque Dios puso su mirada en nosotros. Pues la realidad es que no lo merecemos. Usted y yo tendríamos que estar muertos por la manera en la que hemos vivido. Y el juicio no viene por obras. Si no imaginen, no, pues yo di mi riqueza, señor. Yo cruzaba la viejita la calle, yo le hacía el quehacer a mi mamá, yo hacía mandados y no permitía que me pagaran. No es por obras, ¿estamos de acuerdo? Es por la puritita gracia de nuestro Señor. La cuarta perspectiva es la teoría que nos lleva realmente a alguna situación, porque algunos creen que la salvación es únicamente a través del conocimiento explícito del Evangelio y que aquellos que no han oído el mensaje están condicionados y condenados. Esta perspectiva, sin embargo, ha sido criticada por algunos debido al aparente conflicto con la idea de la justicia y la misericordia de Dios. Esta teoría también es una verdad a medias. Pero ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Mire, Jesús aseguró que Él es el único camino, la única salvación. El Espíritu Santo aseguró que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que el de Jesús, por el que podamos ser salvos. Si bien es una verdad que no se negocia, que la salvación es únicamente a través de Jesucristo, no está limitada al esfuerzo y capacidades humanas.
Jesús pagó el precio de su sangre por la salvación de la humanidad. Él dijo que los que le había dado el Padre no iba a perder a ninguno. ¿Sí puedes entender eso? ¿Te acuerdas cuando Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, entrega cuentas a Dios Padre de sus discípulos? ¿Y qué dice? Señor, aquí está mi balance. Aquí están mis discípulos, aquí están los hombres que tú me has dado. De ellos, ninguno se perdió. Yo te los entrego de vuelta como tú me los diste. Bueno, se perdió uno, le dice. Judas, ¿no? ¿Pero para qué? Para que se cumpliera la profecía, la escritura, de que él era un traidor. Pero aquí están, y dice, no oro solamente por estos que tú me has dado y te entrego, oro también por los que vendrán al conocimiento de ti, de tu palabra, por la palabra de ellos. ¿De quién estaba hablando? De usted y de mí, que hemos llegado al conocimiento del Evangelio por la puritita gracia del Señor. Entonces, es importantísimo para usted que haga este estudio de su propio corazón, este paro para decir que la humanidad se va a salvar por la gracia de Dios. Y él dijo que los que él había dado, los que le había dado el Padre, no iba a perder a ninguno. Un hecho determinante para entender esto es la revelación que el libro de la vida eterna, en donde están escritos los libros de los nombres de todos los que van a ser salvos, se escribió desde antes de la fundación del mundo. No tiene que ver con nosotros en esta actualidad. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo conoce. Dios es todopoderoso, Él sabe todo. Y desde antes de crear los cielos y la tierra, Él ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Esto es una realidad terrible e innegable, que no tiene que ver con el don de usted ni con el don mío. Tiene que ver con lo... Un día les voy a hablar de la teoría de la predestinación. Usted y yo fuimos predestinados por Dios desde antes que naciéramos. Nosotros no somos un accidente. Nosotros nacimos en los pensamientos de Dios y eso tiene que ver con algo que es innegable, porque Dios es el único que conoce los corazones y sabe quiénes van a creer y quiénes no. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la predestinación. Y sin embargo, Dios decidió que fuera a través de nosotros, de su iglesia, que el nombre de Jesús llegue al oído de todo el mundo por medio del Evangelio para salvación, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Dios, que es quien controla las estrellas y el hálito de vida de todo lo que se mueve en el cielo y la tierra, es quien mueve los corazones y las voluntades de los creyentes para que se interceda principalmente para que haya un testimonio acerca de Cristo en cada rincón de este mundo, a fin de que quienes Él escogió desde el principio para salvación escuchen el nombre de Jesús y sean salvos. Nadie puede ser salvo sin escuchar el Evangelio. Por eso Dios usa ángeles, apariciones, visiones, manifestaciones sobrenaturales y a veces inclusive nuestro Señor Jesucristo mismo se aparece a las personas a fin de que crean, si ya es que escucharon el Evangelio y no lo recibieron, o para que vayan con hombres y mujeres enviados por Dios. ¿A dónde? A escuchar el mensaje, como el caso de Cornelio, ¿se acuerdan en el libro de Hechos? Hay un caso típico de un testimonio de misioneros en tierras musulmanas, donde es un delito realmente hablar de Jesús. Ellos entran al país y dedican horas diarias a interceder por la salvación de la gente de esa localidad. De pronto, uno por uno va a diferentes tiempos y van llegando a la casa donde están estas personas, tocan la puerta y preguntan por alguno de los misioneros que se encuentran ahí reunidos, discipulando y enseñando a la gente. Y les cuentan que vieron una visión
que les dio el Señor y que les mandó que fueran a esa casa, a tal calle, para escuchar, fíjate, palabras por las cuales podrían ser salvos. Todos ellos, en ese momento en su corazón, habían estado clamando por conocer la verdad, por conocer al verdadero Dios. Y Dios entonces se les presenta, se les revela, hermano. Esa es la respuesta a la pregunta de qué va a pasar con todos los que nunca oyeron el Evangelio. La respuesta es esta: ninguno de los escogidos desde antes de la fundación del mundo, escucha, ninguno se quedará sin escuchar el Evangelio, porque Dios va a proveer medios para que lo escuchen de una manera u otra. Por eso la tecnología, hermanos, ha avanzado a pasos agigantados. Respecto a los que nunca oyeron el Evangelio, no lo hicieron porque no habían sido escogidos para salvación y por eso nunca oyeron. Pero hay muchos medios ahorita en la televisión, en el internet, pues en todo para poder oír la palabra del Señor. Tiene uno que tener muchísimo cuidado con lo que uno oye también a través del internet, porque no todo lo que aparece en internet es cierto o es real. Tiene uno que tener mucho cuidado. Ahora, acuérdense de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y ahí el Señor Jesucristo dice de su propia voz, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, tengo todo el poder de parte de Dios para tener en esta tierra toda la autoridad. Y dice, por tanto, por esa misma autoridad que tengo, vayan, manda, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado o les he enseñado. Entonces, ¿a quién le está hablando? En realidad, a cada uno de nosotros. Por eso la gente que no ha oído el Evangelio, en cierta manera indirecta, es responsabilidad de usted y de mí. Porque hemos sido flojos para hablar del Evangelio, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos que hablar a tiempo y a destiempo. Esa es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos. Usted les habla de Cristo, pero ¿qué es hacer un discípulo? Esto que estamos haciendo con ustedes. Tienen que venir y aprender, porque cualquiera oye. No, tienes que aprender. Por eso te damos la hoja, para que veas el texto, para que pongas, para que estudies y te la llevas. Y luego todavía en la casa de rehabilitación, ¿qué pasa? Sacas la Biblia y estás estudiando permanentemente. A lo mejor dices, ¡ay, qué locura! Yo estoy acostumbrado a otros anexos donde ahora sí que el caldito de pollo está bien bueno, ¿no? Los ajitos calientes y todo, pues puro chulo, ¿no? No, hoy no. Hoy entendemos que el que transforma la vida es Cristo. Y tenemos esta relación con Dios que tiene que ver con lo que Él va a hacer en nuestra vida. Quinta, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Aunque no es por obras. Pero escuche. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Las obras a las que se refiere aquí son las obras como resultado de haber recibido a Jesús en el corazón o no. Los salvos harán buenas obras como resultado de su fe y recibirán recompensas y galardones de Dios. Las obras de los no salvos, aunque sean buenas, serán obras muertas y recibirán juicio y castigo de Dios. Fíjese, es importantísimo que se dé cuenta que el juicio eterno es verdad, pero es justo. O sea, Dios no es injusto, no es un Dios injusto. Él no te puede pedir lo que no te ha dado. Por eso todos los que hemos oído de Dios, los que tenemos ya un conocimiento, somos más sometidos realmente a ese juicio para ver qué hacemos con lo que Él nos ha dado. Dice la bendita palabra que de repente Él preguntará en el gran juicio, ¿y qué hiciste con mi hijo? Y uno dice, no, Señor,
Yo no lo maté. No, no, no te hagas el chistoso. O sea, ¿qué hiciste con mi hijo Jesucristo? ¿Cómo que hice con mi hijo Jesucristo? Sí, ¿cómo lo propagaste? ¿Cómo lo hiciste famoso? ¿Cómo hablaste de él? Porque ya nos dimos cuenta que si usted y yo no hablamos de Jesucristo, el evangelio no trasciende al mundo. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y quién es las buenas nuevas de salvación? Cristo. ¿Se da cuenta por qué aquí nuestra vida está centrada en Jesucristo? Porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No lo hizo otra gente. No murió por mí el chamán, no murió la Virgen, no murió el santo. Dios mismo, en su infinita misericordia, fue el que nos permitió realmente la vida. Entonces, ¿qué pasará con todos los bebés que fueron abortados o murieron de niños? Buena pregunta. Mire, Jesucristo claramente enseñó que de los niños es el reino de los cielos. Los niños son salvos mientras no adquieran conciencia de pecado. Cuando un niño deja de ser inocente y se vuelve responsable de pecado, es cuando es consciente del pecado que está cometiendo. Un acontecimiento que puede suceder muy a temprana edad o a edad tardía. Solo Dios lo sabe. Pero partiendo de la pregunta de si fueron abortados, entonces nunca nacieron y ellos entonces murieron en inocencia, ¿está de acuerdo? Si usted puede entender que murieron esos niños siendo aún inocentes, sucederá lo mismo que con los que fueron abortados. Tanto los niños pequeños que mueren jovencitos o pequeñitos, pues no tienen realmente una culpa, son bebés. Cuando la mamá da a luz y el niño sale con alguna situación, que está en incubadora, que no se logra, o que sencillamente pues está luchando por su vida. ¿Cuántos han tenido esta situación? Y el niño pues dura un mes, 15 días, 10 días, X, pero al final muere. Pues es un niño, es un bebé que nació, pero no tiene pecado. El juicio para él no procede. Dios dice en su bendita palabra que el reino de los cielos es de los niños. Por eso a usted y a mí, ya viejones, ya bien vividos, ¿qué nos dice? Háganse como niños. ¿Cómo son los niños? Muy naturales, muy espontáneos, muy inocentes. Ayer me tocó la dicha en la casa de que llegara mi bisnieto y llegaran dos de mis nietos. Mi nieto, el más pequeñito de todos, y mi bisnieto, y unos más grandecitos. Y estábamos cenando porque nos sirvieron de cenar, pasamos un buen tiempo ahí en casa y de repente mi nieto, pues con esa inocencia que le caracteriza, me dijo algo así de bote pronto. Oye, abuelito, dice, y ahora que tienes cáncer, ¿te vas a quedar pelón? Así me dijo. Y yo le dije, no, ¿qué crees? Digo, ni me futurizo. Digo, es difícil explicarle a un niño así, pero digo, no, no se me va a caer. Pero si se me cae, me compro una peluca. Y dice, ja, 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 ja. ¿Te das cuenta de la inocencia de un niño que ni siquiera se da cuenta de lo que puede herir o de las cosas que puede lamentar de decir? Porque los niños son así. ¿Y Cristo qué nos recomienda? Háganse como los niños. Sean tan espontáneos, sean tan naturales como los mismos niños. ¿Y eso qué les garantiza? El reino de los cielos. Entonces, viene muy a colación porque lo que estamos viendo es que esos niños que fueron abortados son inocentes y todos esos niños se van al cielo. La doctrina de la resurrección de los muertos nos muestra que van a ser resucitados no en el milenio, cuando Jesús establezca su reino terrenal sobre el planeta Tierra. Van a ser criados y enseñados en el camino del Señor durante 1000 años. Entonces imagínate el tiempo tan hermoso que van a tener estos niños para poder vivir conociendo de Cristo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay aproximadamente 70 millones de abortos inducidos cada año en todo el mundo. ¿Qué cifra, no? 70 millones de abortos cada día. Esta cifra se ha mantenido en ese margen promedio desde 1950, en el siglo pasado, y sumarían a la fecha
aproximadamente 5,000 millones de seres humanos a quienes se les ha impedido nacer. México lamentablemente ocupa el 8º lugar a nivel mundial con 1 millón de abortos por año. Y los primeros lugares los ocupan el país de la India con más de 14 millones al año y China con 11 millones y Pakistán e Indonesia con 2 millones al año. En cuanto al número de abortos en toda la historia, amados hermanos, la mayoría de los historiadores estima que han sido abortados un promedio, escucha, de 30,000 millones de seres humanos. 30,000 millones de seres humanos no han nacido por causa del aborto inducido. Todos esos miles de millones de seres humanos van a ser resucitados y criados y enseñados en el camino de Jesús durante el milenio. Al final de esos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y va a salir a engañar a las naciones. Es justamente delante de Dios que todas esas personas que nunca tuvieron que elegir entre el bien y el mal pueden decidir a favor o en contra de Cristo, tal y como sucedió a los ángeles en el cielo y con Adán, ¿se acuerdan? En el jardín del Edén, y con nosotros cuando nos enfrentamos a la tentación o a la decisión de recibir a Cristo o rechazarlo. Desafortunadamente, amados hermanos, muchos de ellos rechazarán a Cristo al final y seguirán al diablo y van a ser lanzados al lago de fuego juntamente con él. Entonces, fíjese bien, eso da respuesta a la pregunta de qué pasará con los bebés que fueron abortados y que no fueron permitidos para vivir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Sexta, el pago para los justos. ¿Qué va a pasar con los justos? Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Los justos son aquellos que confiaron en Jesús, que no conoció pecado, pero que por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justos delante de Dios, limpios por su sangre preciosa. Aquí viene otra pregunta muy importante, por cierto. ¿Cómo será el juicio y el destino final de los justos? Fíjese, Jesucristo hace una diferencia entre el juicio de los justos y el juicio de los impíos. Los justos no por sus propias obras, sino por haber creído en Jesús y sido lavados con su sangre, no comparecerán ante el juicio del gran trono blanco, que está destinado para los que rechazaron a Jesús y su evangelio, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces, los creyentes seremos juzgados en el tribunal de Cristo para recompensar y galardonar a todo lo que hicimos. Vamos a recibir y disfrutar durante ese milenio un galardón. El tribunal de Cristo va a ser en esta tierra, amados hermanos, justo cuando Jesús descienda del cielo y se siente en su trono de gloria y reúna a todas las naciones delante de él. Y entonces separe a los justos de los injustos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ese día Jesús va a dictar su sentencia de condenación eterna para los injustos y los va a enviar al Seol a esperar el día del juicio final, el del gran trono blanco. Y después del milenio va a suceder esto. Por eso es importante que usted y yo, sin embargo, como justos, heredaremos el reino
del Padre Celestial, preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es el que nos describe así por medio de Pablo en 2 Corintios 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo tiene un propósito, amados hermanos, una naturaleza única y una recompensa única. Respecto al propósito del juicio, el tribunal de Cristo, escuche bien, no es para determinar nuestra salvación o condenación eterna, porque esa decisión ya se tomó y Dios la basa no en nosotros, sino en la fe que tenemos en Jesucristo. En lugar de eso, este juicio es para evaluar las obras de nosotros los creyentes. El propósito es recompensar de acuerdo con el servicio y las obras hechas en nuestra vida cristiana. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, nos habla en una metáfora del fuego para probar la calidad de la obra de cada persona. Nos habla de las obras que van a sobrevivir al fuego y que van a recibir recompensa, mientras que las que se quemen serán pérdidas, porque el individuo será salvo, pero por fuego. Respecto a la naturaleza única de este juicio, fíjese muy bien, este juicio no es un juicio que sea injusto, porque Dios no nos va a juzgar por lo que usted y yo hacemos. Si hay un juicio de obras, aunque no es por obras, déjeme explicarle. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice claramente que no es por obras para que nadie presuma, para que nadie se jacte, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero dice que esa salvación que es por gracia, por la misericordia de Dios, el verso 10 que dice que ya que tenemos esa gracia derramada en nosotros, esa salvación, dice que Dios nos va a llevar a las obras que Él preparó, ¿sí me entiende? Para que anduviéramos en ellas. Y aunque escúcheme bien, no es contradictorio, aunque no es por obras, obvio, cuando usted ya tiene a Cristo, tiene que hacer obras. Pues, ¿en dónde guarda esa salvación tan hermosa que Dios ya le dio? Tiene que servir. Por eso la bendita palabra de Dios dice que de gracia tenemos que aprender a dar lo que de gracia recibimos. Este juicio, le repito, el juicio de Cristo, porque el del gran trono blanco ese es para gentiles, para los que rechazaron a Cristo. Ahí se va a aparecer nuestra vida, puras calamidades, ¿sí o no? Puro bote, pura droga, puro adulterio, fornicación, robos y qué sé yo. Y ahí no va a haber vuelta atrás porque no hay quien interceda por usted y por mí. Pero el juicio de Cristo es para los que amaron a Cristo. Y sí, va a ver, ¿qué hiciste con Cristo mientras lo tuviste? No, pues yo hice esto, el otro. Bueno, vas a recibir galardones. Eso a mí me impresiona, porque haz de cuenta, te van a dar coronas. A ver, tú dices, y de repente vas a estar así cargado de tantas coronas, pero no son para ti, para mí, ¿te das cuenta? De repente va a pasar el rey de reyes, el señor de señores, el cordero, y tú y yo, ¿qué vamos a hacer con esas coronas? Vamos a arrojar sus pies. Es como decirle, yo no me merezco esto, Señor, es para ti, la gloria es para ti, ¿te das cuenta? ¿Te ha pasado que vas a una fiesta y vas con las manos vacías? ¿Qué se siente? De repente llegas y te dicen, ay, qué bueno que llegaste, Alfonso, pásense por favor. Y de repente así volteas y ves en la entrada la mesa de los regalos. Y te quedas así choqueado, ¿sí o no? Y volteas y ves a tu esposa y le avientas la 33. ¿Qué pasó? Y ella te avienta la 27 y te dice, pues yo pensé que tú. Y de repente te quedas así y le dices, oye, espéreme tantito, se me olvidó algo en el carro, ¿sí o no? Vente, acompáñame, mujer. Bueno, pues salgan. Y ahí sales y, oiga, ¿dónde hay una farmacia? Aunque sea para que me saque de la bronca, ¿sí o no? Un peluchito, a ver, ¿qué regalo? ¿Me entiendes?
Porque es horrible llegar a un lugar en donde te atienden muy bien y llegas con las manos vacías. Imagínate como invitado especial, llegas al trono de la gracia de Dios y llegas así, erizo. ¿Y ahora tú qué haces aquí? No, pues aquí, vengo. ¿Y qué? No, pues es que quiero entrar al cielo. Y como que, ¿por qué o qué? No, pues porque Cristo me lo prometió. Caray, este sí se la sabe. O sea, viene no por él, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pasa, pero de repente ya estás ahí en la bola y todos con sus regalos así, y tú erizo. Ya estás ahí, ¿me entiendes? El juicio de Cristo ya tienes tu lugar, pero ¿cómo vas a llegar? ¿Estamos gorditos y vacíos? Pues no. Así se tragó todo. No guardó nada para mí, va a decir el Señor. Perdón, pero quiero que entiendas esta situación que es muy real. Este juicio no es de condenación, sino es una evaluación de la fidelidad y el servicio de los cristianos. Los creyentes van a recibir recompensas y reconocimientos según su obediencia, de la calidad de su vida cristiana, lo que hayamos edificado en oro, en plata, en piedras preciosas. Eso es la oración, la palabra, tu familia, la forma en que te comportas. Vas a recibir recompensa. Mientras que los que no lleven regalos van a llevar puras broncas. Y le van a decir, pues no tengo nada, Señor, que entregarte, puras fallas. Mis hijos, qué bueno que me lo preguntas. No les estorbé. No, ¿qué hiciste con tus hijos, Ramón? Ay, Señor, qué bueno que me lo preguntas. La grande, la mayor, bien mensa, bien dejada. La golpeaban y de comer le daban, le dieron una vida. De verdad que hasta mis perritos tienen mejor vida. Y luego el que le sigue, no, ese pobre cuate, mano, que me lo engañan. Le pusieron el cuerno, señor. Le pusieron el cuerno y luego, ¿qué crees? Pues se tuvo que aguantar y se quedó con los niños. Y no, hombre, pobrecillo. Y el de en medio, no, señor, le encantaban las armas. Le encantaban las armas, las pavonaba, las vendía, ¿sí me entiendes? Y luego el otro, la otra, no, hombre, la otra, pero Felipe y con tenis. Pancho, bailarina, le gustaba el ritmo, la charanga, la guaracha, ¿sí me entiendes? Y el más chico, no, ese, va a decir Dios, párale. ¿Qué pasó, señor? Pues me estás preguntando. Yo por eso te estoy diciendo, no por otra cosa. ¿Sabes qué me va a decir? No, yo te los mandé bebés, yo te los di pequeños. ¿Cómo te verías, misita, con tu baby feliz, con un bebecito? ¿No sería tu sueño hecho realidad? Pero tendríamos una obligación con un bebé. Tenemos que guiarlo en el camino de Dios, tenemos que apartarlo del mundo, tenemos que cuidarlo, tenemos que edificarlo, porque es un regalo de Dios. ¿Sabías que los bebés, cuando vienen a tus manos, eran angelitos que estaban glorificando el nombre de Dios ahí arriba? Entonces la pregunta es esa, ¿me entiendes? Y no vas a venir con tu batea de babas delante de Dios. Pues que, Señor, me salieron vanas las nueces. Pues no, esa es tu creación. Pero ¿cómo, Señor? Si yo no hice, sí, no les estorbaste. No les estorbaste. Ahora da cuenta de tus hijos. Varones, esto es para los balones, como usted y como yo. Los balones vamos a dar cuenta delante de Dios, de nuestra familia, de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí me entienden? No es la mamá. De repente la mamá, ¿cómo es de la mamá tan linda? Preciosa, de alcahuetas, ¿sí o no? No, ¿qué dice la mamá? Bien linda, ¿a poco no? No le hagas caso a tu padre. Mira, 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 llévate una lana, ándale, diviértete y llévate las llaves del carro. No le hagas caso, yo me encargo de él. Pero es que mamá, luego, cállate, yo lo arreglo, yo lo manejo. ¿Sí o no? ¿Cuántos pasan por ese tipo de circunstancias?
Y no digo que la mujer sea mala, es que la mujer tiene esa naturaleza de cobertura, tiene esa naturaleza de amor, ¿sí me entiendes? De cuidar de los hijos, se le da, es natural, es natural. ¿Qué dicen del padre? Ay, ay, está gordo, cae. Está gordo y cae gordo. Es que no respeta, es un animal. Ya le he dicho, trata a sus hijos. Oye, pero cuando a la mamá se le derrama la leche, cuando el fuego hace que se derrame, entonces ya viene por el papá. Habla con tu hijo. ¿Sí o no? Que no quiere entender. Pues lo mismo pasa con Dios. Pero usted y yo, como varones, vamos a dar cuenta de nuestra familia. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanta su mano sin miedo. Casados. Vamos a dar cuenta de lo que Dios les ha puesto en las manos. Y usted me puede decir, ay, qué bueno que la mujer, la brujería ya se fue. Porque de repente, pues, ¿quién quiere un marihuano? ¿Quién quiere un piedroso? No, se lo digo santamente, ¿no? Con todo respeto. ¿Y usted qué dice? Ay, qué bueno, ya. Ahorita que me acaba usted de decir eso, movió mi tapete, pastor. Qué bueno que ya se fue. Ojo, ¿eh? Dios es tan soberano y tan omnisciente que si es su voluntad, escucha, te la devuelve. Pues sí, Dios es el que pone orden en el desorden, ¿sí o no? Luego más quieres, digo, te lo digo por experiencia propia, yo tengo 46 años de casado, pero yo me empeñé en romper mi matrimonio, ¿sí o no, hermano? Hazte cuenta que la agarraba como cacharro de reclusorio. Al fin que no se rompe. Yo me empeñé, perdóname con la vergüenza, te lo digo por testimonio. Yo me empeñé en romper mi matrimonio y Dios me dijo, no, ahora la amas. Y hoy te digo algo, hoy amo más a mi esposa que hasta cuando éramos recién casados. Los que nos conocen hasta nos dicen, ay, viejillos ridículos. Andamos por la calle, hermano. De verdad, andamos de la calle de la mano y Dios lo sabe que no te miento, hermano. Es un privilegio tener una ayuda idónea, pero entiéndelo, en el juicio que está, es lo que estamos estudiando, Dios no puede ser burlado. Lo va a hacer por lo que hiciste con tu familia. Entonces, más te vale meterte en acción en esta recuperación que Dios te está permitiendo tener para que cuando regreses a casa puedas amar a tu familia, si aún la tienes, con todo tu corazón. Y guiarlos a tus hijos en el camino de la verdad. Porque ya nos dimos cuenta que la rumba, el chachachá, el guaguancó, no dejan nada bueno. Puro dolor, ¿sí o no? Algunos lo hemos tenido que pagar con enfermedades, algunos lo hemos tenido que pagar con cárcel, algunos lo hemos tenido que pagar con soledad, con abandono. Así que no es sencillo, no es sencillo. Y fíjese muy bien, hablando de esta situación, dice que también fácilmente el que lo haga y la madera, el heno, la hojarasca, que son obras humanas, ambientales o vanas, va a sufrir pérdida. Aunque serán salvados, serán salvos por el fuego de la prueba, el fuego de la consecuencia, el fuego de la soledad. En cuanto a las recompensas, el Espíritu Santo lo describe así. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, Pablo menciona una corona de justicia que se le va a dar a aquellos que han vivido con rectitud y con amor a la manifestación de Cristo en sus vidas. En Santiago capítulo 1, versículo 12 y en Apocalipsis 2:10 se promete una corona de vida a aquellos que perseveran en la fe a pesar de las pruebas y las tentaciones. Ah, qué rudo, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena resistir? En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, habla de una corona de gloria que será otorgada a los líderes y pastores fieles. En resumen, escuche muy bien, el juicio del tribunal de Cristo es una evaluación
para recompensar a los creyentes por sus obras y su servicio durante su vida terrenal. Este juicio va a determinar la posición y el lugar, autoridad que vamos a tener durante los 1000 años en esta tierra, pues el mundo será dividido en menos de 12 regiones o reinos que serán gobernados por los apóstoles, y Jesucristo va a ser el rey del mundo que regirá con vara de hierro. La tierra va a estar totalmente quemada y se va a iniciar la labor de reconstrucción y reedificación hasta volver a establecer ciudades. Vamos a cohabitar con los redimidos en Cristo que están resucitados, con los ángeles, con los miles de millones de niños que nunca nacieron. Algunos piensan que habrá humanos que no estén redimidos, que no se dejaron poner la marca de la bestia del anticristo, pero esa no es una enseñanza clara y por eso no se puede asegurar. Lo que sí es un hecho, hermanos amados, es que de los justos que estén resucitados, algunos van a estar en lugares de honor, de mando, de autoridad, mientras que otros tendrán que realizar labores de limpieza, de construcción, de servidumbre. No sé qué lugar nos toque. Estos 1000 años van a servir para 4 propósitos principalmente. El primero, Dios va a mostrar cuál era su plan original y cómo deberían de haber ido las cosas si Adán no hubiera pecado. Un mundo sin Satanás, sin tentaciones, sin muerte, sin dolor, sin tristeza, ni culpa, ni enfermedad. Segundo propósito, Dios va a cumplir todas las profecías respecto al reino de Cristo y los santos que estén sobre la tierra. El tercero, dar la oportunidad a todos los cristianos que perdieron la salvación de su alma y que entraron al reino como por fuego, pero sin recompensas de ninguna índole, para que le sirvan a Cristo durante esos 1000 años y salven su alma. De modo que al final, todos, ¿cuántos? Todos los creyentes, sin excepción, estemos en el mismo nivel de espiritualidad y seamos semejantes a Cristo en su totalidad para poder vivir con Cristo en la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo sobre la nueva tierra y el cielo nuevo, para vivir con Dios por toda la eternidad. Y cuarto, dar la oportunidad a los miles de millones de seres humanos que nunca pudieron nacer, para que puedan conocer a Jesús y servirlo y al final puedan elegir entre Dios y Satanás para salvación o condenación eterna. Qué tremendo, ¿no? Como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a pasar, nada más que sin galardón. Para que me entiendas, vas a llegar erizo, sin nada en las manos. Sí, qué triste, ¿no? Qué triste llegar a la presencia de Dios. ¿Qué? ¿Qué de qué? No seas picudo. ¿Qué traes? Pues, ¿qué traigo de qué? No, ¿qué traes? ¿Qué guardaste? ¿Qué hiciste? No, pues todo me lo fumé, señor. No, ¿qué crees que me valió yo arriba? ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Sí me entiendes? Es muy triste, hermano. Es muy triste, pero es real. Tenemos vida eterna, pero antes de esa vida eterna vamos a tener un juicio eterno también. Todo es fácil con Cristo, ¿o no? Sí, todo es fácil con Cristo, porque sin Cristo es prácticamente imposible. Claro que pasamos por vicisitudes, pasamos por circunstancias. ¿A quién le gusta la casa de rehabilitación? Y luego que te digan, oye, ¿estás bien? Quédate otros 2 mesecitos. Hasta te pones verde, ¿sí o no? Necesitas realmente agarrar el sabor a las cosas de Dios para que digas, no, 2 meses, si es necesario que decir. Porque hoy entiendes que hay galardones. Y solo y afuera, hermano, es más fácil que pierdas todo. El orgullo, la dignidad, todo. ¿Sí o no? ¿Hoy entiendes a los que servimos a Cristo?
Yo siempre les he dicho que estamos locos, ¿sí o no? De verdad estamos locos. Yo estoy loco. Yo soy el más loco de remate de la fundación. Pero estoy loco por Cristo. Estoy loco por Él, porque Él fue el que trastornó mi vida, el que la cambió, hermano. Yo era una piltrafa humana. Hoy ya me ves medio planchadito, así, porque ya mi vieja ya me quiere algo. Pero antes hasta, no, ábrete, salte, vete de aquí. Sí, no, hazte de aquí, aquí no cabes. Es una verdadera tristeza, mis hermanos amados. La recompensa para los justos va a ser Vida eterna, vida eterna, gloria, gloria, honra, paz. Dios va a dar esa recompensa. Perseveran en bien hacer. Buscan gloria y honra. Buscan inmortalidad. Hacen lo bueno. Séptima, el pago para los injustos. Romanos 2, 8 y 9. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Los injustos son aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo, no por falta de evidencia, sino que, a pesar de ellas, lo rechazaron. ¿Cómo entonces será el juicio y el destino final de los injustos? ¿Cómo será el juicio y el destino final para los injustos? ¿Quiénes son los injustos? Ahorita vamos a ver la contra, porque ya vimos que el tribunal de Cristo es la gracia de Dios. El tribunal de Cristo es para sus hijos. Sí, algunos somos tremendos, ¿sí o no? Unas balitas, dice mi hermano Octavo, ¿no? Una cosita amarga. Pero ahí estamos, somos de Dios. Dios tiene mucha misericordia. Dios no nos paga conforme a lo que usted y yo hacemos. ¿No hay gracia? ¿No hay amor de Dios? Pero ahora vamos a ver qué va a pasar con los injustos. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿De qué se trata, mis hermanos? Porque no es sencillo, hermano. Es algo muy rudo, la verdad. ¿Cómo será el juicio y el destino final de los injustos? Lo primero que debemos tener bien claro es qué sucede con los que mueren en esta tierra. Tristemente nos hemos dado cuenta por más de muchos años, 30 más o menos, que la mayoría de los cristianos y muchos líderes cristianos no sabe a ciencia cierta a dónde van los muertos. Cuando se les pregunta a dónde van los muertos, simplemente dicen o al cielo o al infierno. Pero esas respuestas son vagas y son imprecisas. Es cierto, sí es el final, el cielo o el infierno, pero antes, pues hay un inter. Y no es que exista el limbo, sino que es vago e impreciso porque para llegar al cielo, pues te repito, tienes que prepararte para el juicio. Ya lo tienes ganado por lo que Cristo hizo en la cruz, pero es como ir al Estadio Azteca. Ya tienes tu boleto, pero ¿en dónde te va a tocar? ¿Es palco? No, el palco es una chulada, es en medio, tienes la vista de toda la cancha, ¿me entiendes? Pero ¿qué tal si te toca el banderín de córner? No, pues ya estás aquí, pues sí estás viendo el partido, pero ya no ves la jugada de la portería contraria, ¿me entiendes? Por eso es que es importante qué es lo que vas a hacer para lograr llegar a este punto. Efectivamente,
El cielo y el infierno son los dos únicos destinos finales para los seres humanos por toda la eternidad. Pero es importante entender lo que sucede en el momento de la muerte y el día del juicio final. La palabra de Dios claramente habla que antes de que viniera Cristo, cuando una persona moría, su espíritu junto con su alma volvía a Dios para recibir sentencia y ser enviado al Hades o al Seol. Es lo mismo, el lugar de muerte. Hades es la palabra hebrea, griega, perdón, y Seol es la palabra hebrea de lo que es de lo que es el lugar de los muertos. Entonces, por conducto de la muerte, o el paraíso o el seno de Abraham, dependiendo. Y por conducto de los ángeles, esos dos lugares estaban ubicados en el centro de la tierra, separados por una gran cima, un hoyo, para que me entiendas. En ambos lugares, los espíritus y las almas de los muertos duermen, ahí descansan. Antes de que viniera Cristo, las personas ya eran salvas por la fe en el Mesías, que se les había prometido desde el Antiguo Testamento. Y quienes nunca escucharon nada acerca del Mesías, ellos eran juzgados por su conciencia, mostraban la obra de la ley escrita en sus corazones y daban testimonio con su conciencia de cómo habían vivido, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí, durante esos 3 días que estuvo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, hizo 3 cosas. La primera, descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿te acuerdas que dice la Biblia? Y predicó el evangelio, ¿a quién? A los muertos, a todos los que estaban muertos en ese lugar, a las mujeres antes de Jesús, a los hombres antes de Jesús, a los que murieron antes de Jesucristo. No se sabe exactamente cuál fue el razonamiento de estas personas. Por eso tenía que ser necesario el juicio de Dios. No se sabe cuál fue el resultado de esa predicación de Jesús a los muertos. Si algunos se salvaron o no. Y si sugerimos cualquier cosa, pues es especular, ¿no? Porque la Biblia no nos lo dice. Eso lo vamos a saber el día final. Lo segundo que hizo Cristo es que le quitó las llaves a la muerte y al Hades, al Seol. Él se apropió de las llaves y ya la muerte ya no se señorea más de él. Ahora él reina por sobre la muerte. Por eso es que él resucitó al 3er día, porque estaba muerto. Entonces, si tú puedes morir ahora y resucitar pasado mañana, pues puede ser el Cristo, pero si no, estás más loco de remate. El que venció a la muerte fue Dios. De manera entonces que la resurrección de Jesucristo, cuando nos toca el tiempo de partir, ya no es la muerte quien viene por nosotros, ni los ángeles para llevarnos al Seol o al Hades, sino Jesús mismo en persona, hermano. ¿Qué te parece? Por eso es que usted y yo tenemos esta parte. Lo tercero que hizo, tomó cautiva la cautividad, es decir, tomó el paraíso y lo llevó al 3er cielo, a la morada de Dios. De modo que desde la resurrección de Cristo Jesús, hace un poquito más de 2000 años, todos los creyentes ya no mueren, sino que duermen, y sus espíritus y sus almas son llevadas al descanso eterno delante del gran trono de Dios en el cielo. Ambos lugares, el Hades y el Seol, y el 3er cielo, están ahora delante del trono de Dios. Escuche bien, son lugares temporales, en espera del destino final de usted y de mí. Entonces, el día que Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez como lo esperamos, va a separar a los justos de los injustos. Todos los impíos serán enviados al Hades, al Seol, a esperar, junto con los demás que estén ahí, el día del gran juicio del trono blanco. Cuando se terminen los 1000 años,
Satanás será suelto de su prisión con todos sus demonios. Imagínate lo que va a pasar ahí. El caos otra vez. Pero es lo que dice la Escritura. Y va a salir a engañar a las naciones. Y muchos lo van a seguir. Se va a juntar un gran ejército con el que él va a rodear a Jerusalén para destruirla. Donde Jesús estará reinando como rey de toda la tierra y los cristianos estarán habitándola, pero en un instante descenderá fuego del cielo y los va a consumir a todos. Entonces Satanás y sus demonios serán lanzados al lago de fuego, donde ahí habían sido ya echados la bestia y el falso profeta, y todos los que según eran enviados al Hades. Se establecerá el gran trono blanco con Jesús sentado en él, de delante del cual huirán la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontrará para ellos. De modo que los cielos y la tierra pasarán y desaparecerán para siempre. Entonces Dios hará que todos los muertos grandes y pequeños sean puestos delante de Dios de pie, y los libros van a ser abiertos, los libros de las obras de cada uno de ellos, y otro libro será abierto, el libro de la vida, y serán juzgados los muertos por las cosas que estén escritas en los libros, según sus obras. Todos esos muertos serán resucitados y van a recibir nuevos cuerpos. El mar va a entregar a los muertos que había en él. Es decir, el mar que se había tragado a los muertos que hayan en él, los va a vomitar, los que habían en él. Escuche, la muerte y el Hades van a entregar a los muertos que había en ellos y van a ser juzgados cada uno de esos muertos según sus obras. Y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Sin embargo, escuche bien, el destino final de justos e injustos se define en esta vida. Una vez que usted y yo morimos físicamente, nuestro espíritu y nuestra alma son presentados delante de Jesús, el juez de los vivos y de los muertos, para que él dicte sentencia, y los justos sean llevados por el tercer cielo delante del trono de Dios, y los injustos sean llevados por la muerte al Hades a esperar el juicio del gran día final. ¿Qué le parece? Ira, enojo, tribulación, angustia. Dios dará esa recompensa a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, obedecen a la injusticia, hacen lo malo. El 27 de enero de 1903 ocurrió un incendio en un manicomio en Londres. De los 300 pacientes, 50 perecieron y 250 tuvieron que ser literalmente arrebatados de las llamas. Mientras se llevaba a cabo la misión de rescate, estas pobres criaturas se comportaron de tal forma como para hacernos pensar cuán locamente nos comportamos cuando no queríamos saber nada de Jesús y cómo se comportan los incrédulos cuando les testificamos. Se reportó que algunos se rieron al oír la mención del fuego. Otros dijeron que no querían dejar su cama. Otros se escondieron debajo de su cama. Algunos culpaban al grupo de rescate por el incendio. Muchos pelearon con los rescatistas. Algunos tocaban una puerta cerrada deseando escapar, pero ya era tarde. Cada persona rescatada no entendía plenamente lo que sucedía, pero fueron librados. El tiempo es corto. La condenación es cierta. La obra es grande y urgente. Cualquier otro interés es de poco valor. El día del juicio eterno. Se establecerá el gran trono blanco, número 1. Apocalipsis 20:11.
Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Los muertos serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Tres, serán juzgados los ángeles caídos. Judas capítulo 1, versículo 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Cuatro, serán castigados los injustos que son reservados ahora. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Número 5, serán castigadas las naciones paganas. Mateo capítulo 11, versículo 22. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. 6, las naciones que rechazaron el evangelio serán juzgadas más severamente. Mateo capítulo 10, versículo 15. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Número 7, los que se han arrepentido se levantarán en el juicio. Mateo 12, 41. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Número 8, todos daremos cuenta delante de Dios. Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. 9, daremos cuenta en base a las palabras de Jesucristo. Juan 12:48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Número 10, ese día daremos cuenta de toda palabra ociosa. Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. De todos los enojos con nuestro prójimo. Todos los enojos con nuestro prójimo. Pero yo les Mateo digo 5:22. que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Y daremos cuenta de nosotros mismos. Romanos 14:12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Daremos cuenta de los talentos que recibimos.
Mateo 25, 14 y 15 y luego el 30. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios ya inició su juicio contra la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. La Biblia registra que los juicios de Dios se dieron una y otra vez en contra del pecado de Israel y de las naciones que decidieron vivir en rebeldía contra él y su ley. Uno de los juicios más significativos sobre la humanidad hasta ahora fue el diluvio en tiempos de Noé. Sin embargo, ese no fue el juicio final, que sucederá cuando Cristo regrese. Esto significa que durante la actual era afectada por el pecado, hay juicios temporales, y el estado actual de todas las cosas también es temporal. Por eso en teología se habla sobre el estado intermedio, al referirnos a que tanto los creyentes como los enemigos de Dios que han fallecido están ahora en un lugar temporal mientras llega el juicio final. Los creyentes en el paraíso con Jesús y los no creyentes en el Hades esperando el juicio. Tanto justos como injustos moriremos. Sin embargo, los justos seremos llevados por Jesús mismo al paraíso, delante del trono de Dios en el tercer cielo, y dormiremos en paz y gozo hasta el día de la resurrección de vida. De los justos, cuando encontraremos a Jesús en el aire, para después venir con Él en su segunda venida a reinar en la tierra durante 1000 años. Los injustos, por lo contrario, serán llevados por la muerte al Hades, o Seol, que se encuentra en el centro de la tierra, y dormirán en tormento y dolor hasta el día de la resurrección de condenación, la de los injustos, después del milenio. Los justos seremos juzgados ante el tribunal de Cristo para salvación, a fin de recibir conforme a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, para después ser llevados por Dios a la nueva Jerusalén en los cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad. Los injustos serán juzgados ante el trono blanco para condenación, a fin de recibir la sentencia del castigo por haber rechazado el Evangelio, para después ser lanzados al lago de fuego eterno para ser atormentados por los siglos de los siglos, junto con el anticristo, la bestia, el falso profeta, Satanás y todos sus demonios. Este diagrama ilustra gráficamente el destino final de justos e injustos y cómo ambos pasaremos por la muerte, el destino temporal, la resurrección, el juicio y el destino final por la eternidad. ¿Sí alcanzas a distinguir que el juicio es para buenos y malos? Pero ¿qué tipo de sentimiento hay en tu corazón ahora que lo sabes? ¿Eres empático con el pecador? ¿O tú dices, qué bueno que yo voy a ir al tribunal de Cristo? ¡Qué bendición! Serás entonces como el que está en el templo y dice, Señor, gracias, porque yo soy justo. No soy como estos pelones. Yo doy de todo lo que tú me das, el diezmo. ¿Sí te das cuenta? No tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien, amado hermano, con qué tipo de emoción llega a tu corazón ahora que sabes del juicio.